Buenos días. Buenos días. Omar, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok. Buenos días a todos. Felices Pascuas para los que vivimos en esta zona del mundo. Damos inicio al webinar Ejemplos del uso de pruebas de materia orgánica e indicadores para evaluar los protocolos de limpieza. El webinar es organizado entre la Universidad de Vermont y TFC Colombia. Eh, el, para iniciar vamos a presentar una serie de la forma como vamos a trabajar durante el webinar. El audio se transmite a través de la computadora y por teléfono. Este seminario está siendo grabado. Cada uno de ustedes recibirá un correo electrónico con el enlace para acceder a la versión grabada una vez que se haya archivado. Puede enviar preguntas en cualquier momento durante la presentación, pero les pedimos el favor de que no utilicen para enviar las preguntas el chat, sino que lo hagan a través de la opción que les permite en la barra de abajo, de la parte inferior de la pantalla, que corresponde a preguntas y respuestas. Las preguntas que se hagan por esa vía serán respondidas al final de la presentación, siempre y cuando el tiempo lo permita. La siguiente, por favor. Una aclaración es, no, es importante que todos la tengamos en cuenta. No promociono ni hago publicidad de ninguna compañía o equipo que pueda estar mencionado en este seminario web. Las opiniones expresadas son exclusivamente de el autor de la presentación y están basadas en información científica y en su experiencia personal. Y este seminario está destinado a ser educativo e informativo. La agenda que vamos a seguir durante el webinar incluye varios aspectos: una introducción, la revisión al tema de limpieza y sanitización, específicamente a los procesos operativos estandarizados de saneamiento. A continuación, uso de luminómetro para el monitoreo de ATP, uso de indicadores microbianos y, por último, de la presentación, responder las preguntas enviadas durante la inscripción y registro al webinar. Y a continuación, daremos respuesta a las preguntas que nos hayan llegado a través de la opción de preguntas y respuestas de este webinar. Es importante que tengan en cuenta que es posible que no todas las preguntas las alcancemos a responder, pero las iremos organizando de tal forma que podamos cubrir varios temas simultáneamente. Para este webinar contamos con Omar Oyarzábal, quien es profesor asociado de inocuidad de alimentos en la Universidad de Vermont. Su especialidad va dirigida al uso de técnicas moleculares para la caracterización de patógenos transmitidos por alimentos, con énfasis en Campylobacter. Omar, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Espero me escuches bien. ¿Sí? Aquí me muestro un poquito en mi pequeño sala virtual, que es de donde vamos a correr este webinar. Te agradezco mucho a ti, Janet, y a TC Colombia por el apoyo que nos dan. Voy a parar un ratito este video ahora, ya que me conocen, y vamos a focalizarnos un poco en el aspecto ya de la presentación. Hicimos un webinar previo en el que revisamos y discutimos algunas de las partes básicas de cómo organizar un programa de monitoreo ambiental. En ese webinar describimos lo que son los patógenos ambientales, la importancia
de estos patógenos en el área de los productos listos para consumo. Verificación de la efectividad de la sanitización es algo de lo que hablamos, y les dije que había una herramienta muy importante para iniciar estos programas de monitoreo ambiental, que es el análisis de peligro. Y en ese webinar también presentamos algunas preguntas básicas de cómo iniciar el PMA. Es importante reconocer que cada compañía que manufactura alimento tiene distintos tipos de procesos, y hay algunos alimentos que están expuestos al ambiente más que otros. Por lo tanto, sigo enfatizando la importancia de aplicar estas herramientas a cada una de las compañías en las que ustedes trabajan. Quiero hacer una pequeña encuesta ahora. Les voy a pedir que por favor me respondan esta pequeña encuesta que ustedes están viendo allí. A ver si me pueden responder. No sé si la verán allí, si pueden empezar a responder las preguntas que les presento. Ahí está. Ahora sí se ve, Omar. Bien, 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 sí. Lo habíamos practicado y quedó en un sistema de práctica anterior, lo tuve que enviar de nuevo. Bien, ahí tenemos algunas respuestas. Para ver un poco cómo funciona esto, les voy a mostrar el resultado. El 78% dijo que no. Por lo tanto, tenemos que ver, les voy a mandar al final, cuando mande un email, el link para el webinario anterior, que me parece que les va a ser útil de recordar. Bien. Ahora ya ven la pantalla de vuelta. La limpieza... Omar, discúlpame, sí, por favor, cerramos la... Ahora sí. Bien, ahí está, ahí Ya, está. sí. Gracias. ¿La ven ahora? Sí, perfecto. Bien, bien. Estos sistemas electrónicos son un poquito complicados, pero bueno. El sistema de limpieza y sanitización es una herramienta muy importante, como dijimos. Usamos el término sanitización, que verdaderamente implica dos procesos, el proceso de limpieza y la sanitización en misma. Si seguimos un poco alguna de las regulaciones dentro de acá del país de Estados Unidos, las regulaciones de lo que son el FISMA, que sería la modernización de las regulaciones de inocuidad de alimentos, que están codificadas en el Código de Regulaciones Federales. Hay una definición clara de lo que es un sanitizante y lo que significa sanitizar, ¿verdad? Estas definiciones han estado ya por varios años. Como dije, hay dos etapas, la limpieza y la sanitización. Quiero enfatizar el término limpieza porque es la remoción de materia orgánica, de cosas que se pueden ver, y es muy importante porque si no se remueve la materia orgánica que queda después del proceso, los sanitizantes no son muy potentes, no andan bien. Siempre se tiene que hacer una limpieza con aguas a distintas temperaturas antes de sanitizar. ¿Okay? Hay varios tipos de limpieza. Yo me estoy focalizando principalmente en la limpieza en húmedo. Hay plantas en las que no se usa agua, se usa muy poca agua, que son las limpiezas en seco. No voy a hablar mucho de eso porque
la mayoría de las compañías en las que trabajo y tenemos más desafíos es en las limpiezas en húmedo. Puede que haya una combinación también de las dos. Entonces, si hablamos de la limpieza y sanitización, vemos que hay un prelavado, un preenjuague, un lavado o limpieza, un enjuague, luego existe una inspección y una sanitización. La verdad que estos pasos son los pasos ideales. No todas las compañías usan estos pasos, a veces hay solo dos o tres. Lo importante es saber que desde el momento en que removemos la materia orgánica hasta que aplicamos una sanitización, un sanitizante, puede que haya varios pasos. La limpieza y la sanitización, hay varios factores claves que influyen en la efectividad de este proceso. ¿Okay? Y a esta altura lo mejor es siempre conectarse con las compañías que le proveen los sanitizantes y charlar con ellos cuáles son los procesos que son los más apropiados para la compañía en la que ustedes están. Ahí es donde se desarrollan los protocolos de limpieza que son específicos para cada compañía. Recuerden, hay que limpiar la materia orgánica antes de usar un sanitizante y, como les digo, lo mejor es consultar con las compañías que se especializan en la parte de sanitización. En general, hay varias formas en presentar esto, pero una forma que es fácil de recordar es que la limpieza y sanitización es como una gráfico de torta, digamos, en donde hay varias partes, componentes. Por ejemplo, la acción mecánica que se hace cuando se usa el agua, la temperatura del agua, el tiempo de contacto del sanitizante, la concentración del sanitizante. Se los digo, los presento así en como una torta, porque si algunos de los componentes no existen, si por ejemplo no usamos una remoción mecánica, los otros componentes tienen que mejorarse para poder tener el mismo tipo de sanitización. Lo que quiero decir es que cuando a veces se sacan algunos de estos componentes, no nos damos cuenta de que los otros tienen que mejorarse para poder tener la sanitización que esperamos. Vamos a ver si anda de nuevo nuestro poll. Vamos a presentar la número 2. A ver si los pueden ver. Dice, el término apropiado en la industria de los alimentos es... Vamos a ver los resultados. Verdaderamente el término que usamos es el término de sanitización. Ustedes me escucharon hablar de eso. Verdaderamente no existe desde el punto de vista microbiológico, los alimentos no son completamente estériles. Hay una esterilización comercial. Lavado es el uso de agua nomás. La desinfección no la usamos, el término de desinfección se usa más en hospitales, en la parte de medicina. Nosotros usamos sanitizantes, recuerden, son productos que se pueden usar como desinfectantes o hasta como esterilizantes, pero los aplicamos en un nivel que es solo para controlar bacterias de interés desde el punto de vista de salud pública o algunos que puedan ser de interés durante el deterioro del producto. Pero es siempre un pequeño balanceo en el que hacemos porque no pueden ser muy fuertes las concentraciones porque si no podemos tener problemas en lo que queda para los residuos que quedan en el alimento.
Vamos a ver, voy a tratar de, termino esta. Voy a presentar otra, a ver si las ven. Dice, en nuestra compañía cada vez que limpiamos y desinfectamos creamos un registro. Cada vez que se limpiamos y desinfectamos, ¿ve? Estoy usando el término desinfectar que no es correcto. Verdaderamente estamos sanitizando, ¿verdad? Vamos a ver, ustedes dicen que sí. En todos los casos que ustedes hacen un registro, tienen un registro después de la sanitización. Vamos a ver esta otra. ¿Cuál es la verificación más corriente en nuestra compañía? Y me estoy refiriendo a las verificaciones, actividades de verificar los procesos de sanitización. Esta respuesta que me dan es algo que vamos a usar para continuar el resto del webinar. Bien, vamos a pararlo y lo vamos a ver. Como verán, aquí hay distintos tipos de herramientas, actividades que podemos usar. Las observaciones visuales y táctiles son muy comunes. Las observaciones de registros son muy comunes. La determinación de la concentración de sanitizen ya no todas las compañías lo hacen, a pesar de que es algo en la que nosotros querríamos que todos lo hagan en forma rutinaria. El uso del luminómetro, algunos de ustedes lo están usando ya, y por supuesto pueden que estén usando también el muestreo de contagio microbiano. Vamos a parar ya las poll. Vamos a continuar. ¿La pueden ver a la pantalla ahí, Janet? ¿Ya la ves de nuevo? Sí, ya está. Bien, bien. En las actividades para verificar la sanitización, es como dijimos, hay varios métodos. Los métodos de registro, de revisión de registro, medición de concentración de desinfectantes, verificaciones físicas, que son lo que yo llamo subjetivas, que todos ustedes me dijeron que ya lo están haciendo. Hasta algunos de ustedes están haciendo muestreo de ATP y recuentos de indicadores. El muestreo de ATP y los recuentos de indicadores son sistemas más objetivos. Y es donde quisiéramos que ustedes incorporen más estas herramientas, que pasen de solo de revisar los registros de que lo hicieron a las cosas, a las actividades de sanitización, pero empiecen a usar unas herramientas un poco más objetivas. La verificación física sigue siendo importante, es fácil de hacerla, es con resultados inmediatos, pero hay una verificación exacta que es el uso de la bioluminescencia, los luminómetros o el ATP, que son resultados objetivos y resultados inmediatos. En el caso de indicadores microbianos, los resultados pueden variar. Y pongo de 2 a 7 días porque a veces queremos saber si hay algunas células de tipos de organismos eucarióticos como las levaduras o los hongos. Por lo tanto, hay que esperar varios días para saber si hay crecimiento en placas. Cuando hacemos conteos de bacterias, a veces los conteos los podemos tener en 1 o 2 días a los resultados. Veamos algunos ejemplos. En el webinario anterior hablamos de la parte de dividir todo lo que es las salas de producción, en las habitaciones y crear las zonas de muestreos. Les dije que la zona 1, que es las superficies de contactos con alimentos, es la más críticas y el control de las otras zonas es para asegurarse de que esas zonas no sirven como
potencial de contaminación para la zona 1. ¿Okay? Los muestreos de ATP son los más importantes. Lo ideal es usar los sistemas de los hisopos con ATP después de la limpieza, cuando se use el agua, antes de la aplicación del sanitizante. ¿Por qué lo digo a eso? Porque verdaderamente nosotros queremos saber qué tan buena es la actividad de la limpieza en sí. Si la limpieza no es muy buena y tenemos muchos residuos orgánicos, los sanitizantes puede que no tengan muy buen efecto. ¿Okay? Hay varios casos en los que eso no es fácil de hacer. Por lo tanto, se puede utilizar los sistemas de ATP después de que se usa el sanitizante una vez que las superficies están secas. Lo que nos dice el muestreo de ATP es verdaderamente si tenemos cargas orgánicas y cuánto, en una forma cuantitativa. Son muy útiles para evaluar la efectividad de los POEs, los procedimientos operativos estándares de saneamiento. Muy útil para determinar si la limpieza nos remueve la materia orgánica y, como dije, nos proveen resultados objetivos. Les presento aquí rápidamente una gráfica de una compañía con la que trabajamos un par de años mejorando los sistemas de los POEs, y como verán, dividimos áreas y las distintas áreas tenían distintas cargas al principio. Por ejemplo, acá ustedes lo que dicen rojo, que dice fail, significa que no pasaban, que son cargas altas. Todo lo que es verde es pasó, y lo amarillo es lo marginal. Yo uso un sistema de ATP que nos tiene 3 categorías: pasar, marginal o falla. Como verán, una zona, las zonas 4, tenía mucho más áreas de pasaje. Por ejemplo, si vamos a la zona 4, dentro de la zona 4 en esta diapositiva, podemos ver que, del área 4, podemos ver que había zonas dentro del área que tenían más fallas que otras. Lo que quiero decir es que una vez que uno establece el área y los equipos y las superficies que uno quiere detectar, hay mucha variabilidad en los resultados, y lo ideal es hacer una búsqueda al principio de cómo están funcionando los sistemas de sanitización y encontrar las áreas que son las más críticas para hacer un muestreo más intensivo. Por eso es que no existe digamos, tipo de frecuencia y tipo de testeo que es único, que puede servir para todas las plantas procesadoras. Hay que hacer un poco de recolección de datos internos primero. Bueno, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que recibimos a través cuando ustedes se registraron, cuando algunos de ustedes se registraron. La primera, ¿es necesario el uso de instrumentos como luminómetros? Es muy aconsejable. Recuerden, es una herramienta que provee datos objetivos. Por lo tanto, es un complemento muy bueno si ustedes ya están haciendo una evaluación de los POEs en forma subjetiva. ¿Okay? Esta pregunta es un poco interesante. ¿Hay alguna normatividad que permita justificar su uso? Verdaderamente la justificación no viene de normativas, no hay normativas, digamos, regulatorias para el uso, no. Ya es una herramienta. Lo importante es establecer programas de monitoreo ambiental efectivos, y por lo tanto, cualquier herramienta que ustedes puedan usar para obtener resultados objetivos, les aconsejo que la usen. El sistema de ATP son los que más se han usado y se han evolucionado mucho en los últimos 20 años. Si salen otros sistemas
se pueden utilizar más. Estos sistemas de ATP van a ser, digamos, los estándares en el futuro para hacer evaluaciones más complejas. Yo creo que ya los sistemas de ATP no solo le permiten a ustedes evaluar cargas de materia orgánica, sino que pueden empezar a evaluar cargas microbianas, de bacterias en general, que es lo que también queremos saber, ¿verdad? La otra pregunta, ¿hay alguna interferencia entre los productos sanitizantes y el dato que entrega el luminómetro? La pregunta original tenía desinfectantes, vamos a usar ahora la palabra sanitizantes, y el dato que entrega el luminómetro. Verdaderamente la respuesta se las darán las compañías, pero en general no hay ningún problema si usamos el luminómetros y los hisopos después del lavado, de la limpieza principal, antes del uso de los sanitizantes. Si se hace así, que es la forma ideal para evaluar, no hay ninguna interferencia. Si lo hacemos después de sanitizar, si las superficies están secas, yo no he notado ninguna interferencia con los sistemas comerciales, porque la verdad es que los residuos de los sanitizantes desaparecen rápidamente. Por lo tanto, hay muchos casos en los que nosotros hemos usado los ATP en circunstancias donde hay una limpieza y una sanitización toda junta, la compañía no quería hacer nada en el medio, y bueno, uno va después y lo evalúa, no hemos visto ninguna interferencia. Estos sistemas de ATP están cambiando mucho como dije, así que en teoría si las superficies están secas no tendría que haber ningún tipo de interferencia. Cuando los resultados de ATP muestras desviaciones, ¿debo cambiar los POEs? No necesariamente, depende de cómo se tomó la muestra. Un valor alto de ATP significa que hay materia orgánica en el área muestrada. Eso es todo lo que nos dice. Por lo tanto, hay que empezar a hacer preguntas de por qué tenemos eso, cuál es la razón, tratar de evaluar y hacer un poquito una investigación. Y se debe tratar de limpiar, de tomar muestras de nuevo una vez que se limpian para establecer de que esa zona esté limpia. Todo esto depende de la superficie que se está muestreando y qué tan importante es en nuestro plan de monitoreo ambiental. ¿Cuáles serían los rangos más recomendables de ATP a utilizar en el momento de hacer las comparaciones? No entiendo bien a qué se refiere con las comparaciones, no sé qué se están comparando, pero la verdad que todos los sistemas de ATP tienen valores un poco distintos. La mayoría vienen ya con categorías predeterminadas, por lo tanto uno compra un instrumento y ya tiene categorías. Hay varios que tienen 2 categorías, pasar o fallar, y hay otros que tienen 3, paso, marginal y falla. Lo ideal es que la compañía de alimento use los valores que ellos mismos establecen. Al principio pueden usar valores predeterminados, pero luego se pueden crear valores de categorías hasta para cada área, hasta para cada zona, dependiendo de las superficies. Por ejemplo, hay superficies en zona 1, que son superficies de zona de contacto, en las que queremos que los valores sean muy bajos, queremos tener unos protocolos, unos POEs muy estrictos, por lo tanto podemos cambiarlo y ser más estrictos en los valores con respecto a una zona, por ejemplo, 3 o 4. Eso depende. Hablemos ahora un poco de algunos indicadores microbianos. Hay varios tipos de indicadores microbianos. Tenemos los recuentos de placa, en total, que se llaman originalmente se llamaban los estándares totales, hay distintos nombres. Recuentos de hongos y levadura, pueden haber recuentos de enterobacterias, coliformes, recuentos de Escherichia coli. Estos también son resultados cuantificables.
¿ok? Pero ya estamos hablando de monitoreos que llevan tiempo en obtener resultados, no se obtienen resultados inmediatos. Hasta uno, si ustedes, aún mismo si ustedes tienen el laboratorio donde lo hacen al muestreo dentro de su propio compañía, va a llevar 1 o 2 días, ¿verdad? Eh, Estos son muy importantes porque si se usan los generales, por ejemplo, los conteo microbiano en general, bacteria en general, nos dicen qué tanta carga microbiana tenemos. ¿Okay? Yo normalmente uso el de conteo general de bacteria y de hongos y levaduras al principio, cuando recién estamos empezando para saber cuál es la presencia normal de estas cargas microbianas en el establecimiento. Ustedes pueden establecer especificaciones únicas, dependiendo. Normalmente los conteos de menos de 100, de 10, significa que no se detectan en los platos, pero puede variar. Se pueden hacer por centímetros cuadrados. Normalmente se recogen áreas que son de aproximadamente 10 centímetros cuadrados para el muestreo. Lo ideal es tener esos valores límites que ustedes establezcan. Recuerden que el establecer valores límites no significa que son valores escritos para siempre, los pueden modificar en cuanto ustedes mejoran los POEs y tienen mejor control del medio ambiente. Por lo tanto, hay que hacer esto en base a las zonas, la frecuencia y el tipo de muestreo. Una cosa que es muy, muy importante para mí es establecer por adelantado las acciones correctivas a seguir en caso de que los resultados sean inesperados o sean mayores de los valores límites que esperamos. No esperen a tener un resultado que es inesperado para pensar qué hacer. Piensen eso antes de empezar la colección. La otra es que es un tema muy complejo porque, por ejemplo, hay varios tipos de testeo. Por ejemplo, el testeo de coliformes totales nos dice una serie de bacterias que crecen en platos con lactosas. Después podemos tener los coliformes fecales que están asociados a bacterias entéricas de ciertos animales. Y dentro de este grupo podemos tener la Escherichia coli. Dentro de ese grupo hay unas que pueden ser patógenas. Por lo tanto, recuerden, a esta altura lo ideal es consultar con un microbiólogo de alimentos para hacer pruebas que no sean duplicativas, que sean pruebas específicas de lo que ustedes quieren saber. Cuando se empiezan a entrar en grupos específicos de bacterias, la pregunta es ¿por qué quieren saber ciertos grupos y no el contagio general? Y cada vez que nos vamos entrando a grupos específicos, podemos incrementar el costo del muestreo. ¿Okay? Lo importante también es no solo almacenar esos datos, pero evaluarlos, hacer un seguimiento de resultados, de gráficos, de promedio. Recuerden, en este caso todavía tenemos valores que se pueden cuantificar. Cuando entramos al testeo de patógenos, normalmente es positivo o negativo, no hay mucho para cuantificar. ¿Okay? El otro tema que es muy importante es la capacitación del personal que analizará los datos. Tienen que entender qué son estos datos y tienen que entender cómo reaccionar a datos que son datos inesperados o fuera de lo común. En el webinario anterior presentamos unas muestras de áreas y positivos, cómo hacer un mapeo de las áreas y cómo seguir eso y ver contagio. Lo pueden usar no solo para detección de patógenos, sino para detección de contagios en general y ver cuáles son las áreas que tienen más cargas microbianas. ¿Okay? Recuerden, la interpretación de los resultados aquí es relativamente simple. Si tenemos altas cargas microbianas en áreas que se han sanitizado, significa que los POEs no son efectivos. Por lo tanto, hay más probabilidad de una contaminación del producto y puede que incremente la probabilidad de que aparezca un patógeno. Yo no preciso testear para un patógeno para saber que las probabilidades son más altas. Con solo saber que hay alta carga microbiana,
estamos diciendo que hay posibilidades de que el producto se contamine. Vamos a responder algunas preguntas con respecto a esto. Actualmente se tienen valores de referencia. No hay valores verdaderamente publicados que se sigan en forma significativa, especialmente para superficies. Pero hay mucha información y muchas compañías tienen estas informaciones. La verdad es que ustedes si empiezan en un año, en 6 meses ya van a tener información muy importante, muy apropiada para sus compañías. Yo les digo que les aconsejo que hagan eso, porque hay mucha variabilidad. ¿Okay? Recuerden, lo ideal es no detectar cargas microbianas en superficies de contacto de alimentos después de sanitizar. Si queremos usar las cargas microbianas como una herramienta para evaluar que no queden bacterias después de la sanitización, especialmente en zonas de superficie de contacto, los resultados tendrían que ser negativos o no detectables, digamos. Otra pregunta, ¿cómo establecer los límites microbiológicos de indicadores para superficies en una validación de POEs? Esta es una pregunta muy interesante. Si usaron primero el ATP, si usaron el ATP y después quieren usar el conteo microbiológico, esa sería la forma más correcta. Pero si no usaron el ATP y no saben si los POEs están funcionando bien, la verdad es que hacer muestreos de cargas microbianas es mucho más caro, mucho más costoso. Si los POEs son efectivos, las muestras de superficies van a estar casi siempre negativas, a eso se lo puedo asegurar. Las cargas microbianas aceptables en superficie que no contacta con el alimento varía, eso varía enormemente. Y ahí es en donde ustedes van a utilizar parte del análisis de peligro que hicieron para determinar cuáles son las zonas que pueden contaminar a las zonas de 1, que serían las superficies de contacto. Normalmente, y esto es un poco mi experiencia, cada vez que tenemos más de 100 unidades formadoras de colonias en zonas que no son de superficie de contacto, ya empezamos a tratar de evaluar, a investigar la razón y tratar de controlar eso, reducir los números. ¿Cómo se determina en proceso el número de muestras versus los volúmenes de producción? Por supuesto, es una buena pregunta, pero recuerden, no hay un número mágico para esto. Hay mucha variabilidad del producto, del tipo de exposición de ambiente, la efectividad de los POEs. Aquí es en donde les aconsejo que empiecen a usar las áreas y las zonas para determinar cuáles son los volúmenes que la frecuencia en base a los volúmenes. Recuerden que también dependen del tipo de muestreos. En el caso del muestreo de ATP, uno tiene un costo inicial del equipo, pero los hisopos son bastante baratos, digamos, en relación a un muestreo microbiológico. Es un décimo del valor o quizás menos a veces. Por lo tanto, hay que recordar que cuanto más caro sea el análisis de las muestras, menos muestras hacemos. Por lo tanto, hay que usar esas muestras en forma muy específica. Otra pregunta, ¿cuáles son los métodos más eficaces para evaluar protocolos? Bueno, los métodos más eficaces sería empezar con algo objetivo. Una vez que uno se siente que está haciendo la parte subjetiva en forma correcta, lo ideal es ahora entrar en la parte objetiva, como los ATP, indicadores microbianos. Todos esos son muy buenos para complementar las inspecciones. Recuerden que la idea es que los POE se apliquen que sean efectivos y se apliquen en forma consistente. Por lo tanto, la documentación y la determinación de las concentraciones de los sanitizantes es algo que también se debe evaluar en forma regular, digamos.
Otra pregunta. ¿Es necesario evaluar y validar los procesos de limpieza de los microorganismos nativos en la planta de producción? Los microorganismos de importancia en la planta procesada de alimentos normalmente vienen principalmente con los alimentos. Si yo, digamos, empiezo una planta nueva, no tiene más que algunos microorganismos del ambiente, muy pocos, pero a la vez cuando empezamos a traer productos alimenticios, esos son los que vienen. Si se radican y empiezan a crear nichos, ahí es cuando tenemos problemas. Lo ideal es que usemos los sistemas de saneamiento, de sanitización para buscar, encontrar y erradicar. Esas son las palabras que usamos. La idea es buscar, encontrar y erradicar para asegurarse que a pesar de que los traemos a estos microorganismos con el alimento, no se radican en la planta. ¿Okay? Bueno, creo que ahí podemos cortar un poquito. Janet, ¿te parece que empecemos con algunas preguntas? Si es que ya hay algunas. Gracias, Omar. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar. Hay unas que creo que ya se respondieron, pero en todo caso las voy a presentar. Los valores de ATP para los POEs en una planta de beneficio, ¿cuál sería un resultado ideal? Depende de nuevo del área. Si tenemos superficies de contacto de alimento, tendría que ser lo más negativo posible, cero. Normalmente hay contagios muy, muy bajos. Cuando los POEs funcionan, hay contagios muy bajos. En otras áreas dependería. Depende del producto, del tipo de proceso. ¿Qué? Debemos tener el proceso de sanitización validado, incluso para remover alérgenos. De acuerdo a las regulaciones de Estados Unidos, no, validación para la parte de alérgenos, no. Yo no uso mucho la palabra validación cuando estamos hablando de la parte de sanitización, uso la palabra verificación porque podemos verificar si funciona o no. La palabra validación es una palabra mucho más seria, es un proceso en la que nosotros tenemos que determinar qué cantidad estamos reduciendo. Por lo tanto, tenemos que saber cuánta materia orgánica existe, cuánto reducimos. Eso es una validación completa. Pero en la medida que ustedes hablan con otras personas, los términos de validación y verificación se usan en forma muy errática. Por eso yo prefiero usar solo la verificación. Si ustedes verifican que están haciendo la remoción de materia orgánica con el lavado y que las sanitizantes están actuando y ustedes no tienen contagios de placa, por ejemplo, en superficies críticas, eso es suficiente para decir que los sistemas, los POEs de ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, que es crear una superficie limpia que está sanitizada para el proceso de alimentos. La siguiente pregunta, aunque esta ya se respondió, pero algunas personas ingresaron tarde, entonces por eso pues la planteo. ¿Qué diferencia hay entre la desinfección y la sanitización? Bueno, la sanitización es la remoción de microorganismos de salud pública y algunos que pueden tener de interés para nosotros que pueden afectar la vida de anaquel del producto. No significa que es la remoción a un nivel deseable, a un nivel de salud pública que nos permite decir que los alimentos son inocuos, pero no significa la erradicación completa. En el caso de la desinfección indica la destrucción de los patógenos humanos. Por lo tanto, si estamos hablando de destrucciones de patógenos, por ejemplo, en superficies inertes, en los hospitales, hasta nosotros nos desinfectamos si tenemos una herida, usamos un desinfectante en nuestra piel que va a prevenir que si hay algún patógeno va a prevenir de que crezca, ¿verdad? En el caso de los sanitizantes, aquí se usa un valor de 99.9%.
significa que un sanitizante verdaderamente está reduciendo 3 logaritmos. Y esos son los estándares que se usan para evaluar. Por ejemplo, si empiezo con 10.000, y si bajo 3 logaritmos me quedan todavía 10. No significan que no hay organismos, sino que hay a muy bajo número. Ok. Eh, debemos tener liberaciones repito, debemos tener liberación de áreas posterior a la sanitización para iniciar proceso nuevo. Bueno, sí, eso depende de la compañía. Hay muchas compañías que tienen digamos, las inspecciones preoperacionales, en las que antes de empezar el proceso, hacen una revisión de áreas y si hay áreas críticas en donde hay residuos orgánicos, los tienen que lavar y sanitizar again antes de que las puedan utilizar para el proceso. La siguiente, para validar un desengrasante, ¿es necesario realizar hisopado antes de realizar la limpieza? Para evaluar el desengrasante. Bien, el desengrasante si es que lo están usando un producto químico en el lavado, no en la sanitización. Sí, pero recuerden que el remover cosas que son relativamente grasas no tiene tanto que ver con al menos que esté relacionado con materia orgánica, que tenga alta cantidad de materia orgánica. No sé para qué van a usar un hisopo ahí, pero lo pueden usar. Si hacen el lavado con el producto que va a ser el desengrasante, después que se seque el área, ahí podrían usar el ATP. ¿Sí? La respuesta sería que sí, lo pueden usar en ese caso. ¿Cuáles serían las acciones correctivas en caso de que un punto de muestreo no pase la verificación de ATP con el luminómetro? Y lo ideal ahí es limpiar de nuevo el área. ¿Okay? Cada área, recuerden, de las plantas tienen que estar dentro de un programa de sanitización. Hay áreas que no se sanitizan todos los días o regularmente. Eso depende. Si es un área donde es crítica, eso se tiene que sanitizar antes de liberar al área. La siguiente, ¿existe un rango ideal o estándar para la medición de ATP? No, ya lo dijimos a eso, depende, hay valores que cada compañía les da. Yo les aconsejo que si empiezan a usar un ATP, usen los valores que las compañías le da a cualquier máquina que compren de ATP, y de ahí empiecen a entender cómo se usa, cuáles son las áreas más críticas, y hasta yo he visto compañías que después de cierto tiempo ya empiezan a usar sus propios valores. La siguiente, ¿el luminómetro me puede determinar patógenos o solo indicadores, por ejemplo, listeria? No, el luminómetro solo indica materia orgánica, no indica siquiera, no hay a veces buena correlación con la cantidad de microorganismos o patógenos, es solo materia orgánica. La siguiente, ¿es recomendable la luminometría en manipuladores, manos de los mismos? ¿Puedes repetirla? ¿Es recomendable la luminometría en manipuladores, manos de los mismos, de los manipuladores? Sí, la idea es que las personas entrenadas vayan y hagan el uso del luminómetro. La idea del luminómetro se creó con la idea de hacer una evaluación, una inspección preoperacional que les puede dar una información inmediata de qué tan limpio está el área para el proceso. Una cosa que quiero decir, que quiero aclarar con respecto a la pregunta anterior. Em, la pregunta fue si podemos detectar bacterias o patógenos con los hisopos. Los hisopos que son para materia orgánica, los luminómetros directamente no. Pero recuerden que ahora ya hay compañías que usan hisopos similares y la idea es
incorporar la lectura dentro de los luminómetros para determinar bacterias también, pero esos son hisopos distintos en las que uno colecta las muestras y ahí tiene que hacer una incubación por algunas horas y les pueden dar quizás unas cargas totales. Pero los hisopos inmediatos para determinar una lectura de pasa o fallo, eso es de materia orgánica. Omar, yo me voy a referir a la pregunta anterior en el sentido de usar ATP para evaluar manipuladores. Creo que hacia allá va la pregunta. Para evaluar a las personas. Bueno, normalmente... Uno en la piel tiene materia orgánica. Claro, no, la parte de materia orgánica, de usarla en la piel no es bueno, porque va a ser siempre valores altos. Yo lo he visto usar a los hisopos por ejemplo, en los guantes. Ah, sí, ok. En guantes, por ejemplo, hasta a veces lo hemos usado en los delantales, en áreas donde puede que haya materia orgánica, como para demostrarle a la gente que esa materia orgánica está ahí, es viable en una de esas. En superficies inertes sí, en pieles no está diseñado para las pieles. Ok, gracias. La siguiente. Buenos días, nosotros usamos muestreos de agua de enjuague del circuito de lavado. ¿Eso está bien? Muestreo del agua del circuito de lavado. Es una pregunta compleja. Está bien, sí, está bien, pero yo no sé si se están refiriendo al muestreo de agua porque es agua de pozo y quieren saber que es agua de buena calidad antes de usarla o porque están haciendo el reciclado. Hay dos cosas distintas aquí. Recuerden, el agua que ustedes usan para sanitización tiene que ser una agua que nosotros llamamos de buena calidad. Acá en los Estados Unidos eso significa casi que sea agua potable, digamos, ¿verdad? Que no tenga microorganismos, que no traiga contaminantes. Después está la otra, el otro área, que es un área que en Europa se ha desarrollado mucho por el problema de los límites del consumo de agua, es el reciclado de agua. Y eso es digamos, es algo mucho más complejo porque los reciclados de aguas a veces son caros y acá, por ejemplo, en los Estados Unidos todavía no hay mucho incentivo para eso. Pero en teoría, si uno recicla el agua, habría que saber dónde se usa dentro del proceso. Si se quiere usar de nuevo para la distribución y la aplicación de lavado y sanitización, van a tener que tener un agua de muy buena calidad de nuevo. Omar, creo que también se podría estar refiriendo a en estos sistemas de lavado, los SIP, SIPs, Cleaning. ¿El cuál? Disculpa. CIP, perdón, no ese, sino CIP. CIP, sí. Bueno, eso es otro. Eso es el lavado. Creo que es el enjuague del circuito de lavado, entonces creo que se refiere más sí, al SIP que a lo que estabas planteando. Eso, el CIP, es el Clean in Place en inglés. Es el limpiado en el... Son sistemas, digamos, en donde normalmente se usa para tubería, para zonas donde están sistemas de, por ejemplo, de cocinados, en ollas industriales, una cosa así. La idea es que ahí se cierra todo y con un sistema de bombas se hace circular distintos tipos de soluciones. Al principio se empieza con agua, si es que hay que hacer remoción de la materia orgánica, se incrementa la temperatura del agua y después se empieza a usar el sanitizante. En esos casos, de nuevo, el muestreo depende si es que ustedes lo quieren reciclar. La mayoría de las compañías que conozco que usan el CIP acá no reciclan agua. No reciclan agua. Pero básicamente la pregunta era si pueden usar muestreos de agua de enjuague del circuito de lavado. ¿Para qué? O sea, el SIP. Me imagino que para evaluar la calidad de la limpieza del equipo. Sí, bueno,
Si quieren usar, verdaderamente hay una de las compañías, hay varias compañías ahora de ATP que venden los luminómetros, que les venden unos hisopos para determinar qué cantidad de materia orgánica hay en el agua. Y son hisopos que usted los pone y son casi instantáneos. Eso les puede decir de si hay, si ustedes usan agua, por ejemplo, de buena calidad y le hacen un circulado en el CIP, pueden ir y hacer un muestreo. Los problemas de los CIP es que son sistemas cerrados, no es fácil entrar a hacer los muestreos del agua. Uno los Ah, puede abrir al final una vez que se terminó el proceso. ¿Eh? ok. Em, ¿Muestreo de ATP solo permite conocer la disminución de carga orgánica o también parte microbiana? No, orgánica, pero asumimos, y es podemos decir que la asumimos en forma correcta, que al reducir la cantidad de materia orgánica, estamos reduciendo indirectamente las bacterias, estamos reduciendo la cantidad de materia orgánica que puede servir para que las bacterias se establezcan y creen nichos, porque verdaderamente las bacterias viven en materia orgánica, ¿verdad? Así que es en forma indirecta, es lo más importante. Lo otro a recordarse es que si tenemos poca materia orgánica, los sanitizantes van a tener más efectividad si hay bacterias. Todos los sanitizantes que usamos, la mayoría, digamos, hasta los cuaternarios, los quats, se inactivan cuando hay cantidades altas de materia orgánica. Por lo tanto, al remover la materia orgánica y aplicar el sanitizante, tenemos más probabilidad de matar bacterias que pueden haber quedado como residuos. Ok. Tengo aquí una que, por favor, le pido a la persona que la escribió, si no la amplía, la leo de una vez para más adelante, si no la pudiera ampliar. Dice, usamos pruebas de enterobacterias, enterobacterias. No sé a qué se refiere, si es que si está bien o para Sí, qué sí, tipo sí, de... sí, sí. Bueno, eso depende. Mire, hay mucho, ajá. Los microbiólogos todavía discuten cuáles son los indicadores ideales. Recuerden que todos estos son indicadores, pero no es una indicación directa del patógeno. Si estamos buscando listeria, hay que buscar listeria y hay que buscar listeria monocytogenes. Si usamos uno indirecto de las especies de listeria, no es lo mismo que los otros. Ya sabemos que para detectar el patógeno hay que buscar el patógeno apropiado, pero son testeos muy caros. Los indicadores nos dicen cargas microbianas en general. Las enterobacterias nos dicen que puede que haya habido una contaminación de materia fecal de algún animal o algo. Eh, pero es complejo porque algunas, por ejemplo, de los coliformes y las E. coli aparecen en el medio ambiente y no sabemos si es que hay una relación directa a materia fecal de animales salvajes o no. Lo que quiero decir es que eso depende del tipo de alimento y depende del consultor microbiólogo que ustedes tienen. Yo normalmente uso cargas microbianas en general. ¿Y por qué? Porque cuando uno destruye las bacterias, está destruyendo a todas. Así que para mí, ya saber la carga microbiana total y después si las removemos a esas, ya me está indicando que tenemos un proceso que está funcionando. Y es el testeo, digamos, menos caro dentro de lo que son los indicadores microbiológicos. La siguiente, ¿recomienda hacer muestreos de ATP después del lavado, limpieza o después de sanitización? Lo ideal es después del lavado, antes de la sanitización, porque lo que queremos saber es que estamos usando el sanitizante en un ambiente que ya tiene poca carga orgánica. Eso es lo ideal. ¿Conoces forma de determinar carga microbiana que sea de respuesta rápida? Hay algunas compañías ahora que están promoviendo algunos hisopados.
en donde uno colecta, pero creo que hay que tener una pequeña incubadora y hace unas incubaciones de pocas horas. No es inmediato, va a ser muy difícil tener algo inmediato. Hay que dejarlas crecer hasta un momento que son detectables. Creo que ahora están entre 4 o 6 horas, pero inmediato no, lo único que tenemos es materia orgánica. Algún día en una de esas llegaremos a algo inmediato para bacterias. La siguiente. ¿La rotación de sanitizantes se puede hacer con solo dos sanitizantes? ¿Debo tener rotación de detergentes? La rotación es mejor que lo charlen con una persona que es la que le está proveyendo los sanitizantes. Varía mucho. No me quiero meter en eso porque es mucha variabilidad. Recuerden que algunos sanitizantes tienen efecto en base al pH, se inactivan algunos con cierta temperatura, tienen más inactividad con cierta presencia de materia orgánica, así que lo ideal es que ustedes lo evalúen con las compañías que le proveen esos productos químicos. Listo. ¿Qué pruebas son recomendadas para evaluar sanitizantes en el laboratorio usando cepas microbianas? Esa es una pregunta interesante. Ah, no, eso es un protocolo de investigación para compañías que están haciendo sanitizantes, me imagino, que quieren evaluar eso. No sé por qué una compañía de alimentos va a querer hacer eso. Pues se requiere un laboratorio de microbiología muy complejo, hay que hacer una presentación de las bacterias en superficies, hay que estresar las bacterias. Son protocolos muy complejos, ¿no? La verdad que no se puede responder esa pregunta así fácilmente. En el agua de enjuague, en la cual evaluamos enterobacterias, no es agua reciclada, es a cambio de frotis y es SIP. Creo que tiene que ver con la que respondimos hace un tiempo. Volvemos y la leemos. Sí, ahí ya eso Sí, depende. creo Eso que ya. sería, les aconsejo a esa persona que tiene esas preguntas, me pueden mandar un email, algo, podemos verlo. Es algo muy específico si es una limpieza en lugar que se diría el CIP, esas son limpiezas muy bien establecidas y son muy efectivas, porque uno, como son circuitos cerrados, uno puede mantener el contacto de los sanitizantes en la superficie por todo lo que uno quiera y después removerlos. Esas son preguntas muy específicas que no se pueden responder aquí. Ok. Las otras preguntas que tenemos son preguntas que hemos respondido actualmente, 21 Bien, preguntas. bien. Entonces, pues hay algunas personas que me estaban escribiendo por el chat que no les habíamos respondido las preguntas, entonces las escribieron varias veces. Ya las siguientes que vienen son preguntas que hemos respondido. Omar, no sé si quieres alguna observación final. No, les agradezco mucho la atención. Una vez que esté grabado esto, Ay, perdóname, acá me llega una, pero no por la cosa de preguntas, sino por el chat. Espérate un momentico, te la leo. El enjuague puede contener residuos de detergente o sanitizantes y puede generarse interferencia para hacer análisis microbiológicos. Me imagino que estaba haciendo sí, una bueno, observación eh, sí, la pregunta es, ¿puede que haya interferencia del sanitizante cuando uno Ujú. colecta muestra para microbiología? Esa sería la pregunta. Puede, pero la verdad es que uno no quiere hacer eso. Tiene que entender que la colección de muestras se debe realizar después de que las superficies están secas y no hay residuos de los sanitizantes. Recuerden que los sanitizantes son productos químicos que no usamos en concentraciones muy altas en los alimentos. La razón es porque si no vamos a dejar residuos de olores y vamos a cambiar las características de los alimentos. No son desinfectantes, son sanitizantes. Pero si los aplicamos en forma correcta,
una vez que se secó, una vez que el sanitizante desaparece, no tendría que haber interferencia con las muestras de microbiología. Aún así, varios laboratorios les dicen a ustedes, miren, nosotros hemos incorporado dentro del muestreo unos productos neutralizantes. La verdad que yo no creo que los productos neutralizantes sean importantes, al menos que uno esté colectando una muestra y no sepa si hay residuos de sanitizantes. ¿Okay? Dame un momento que tengo una persona que levantó aquí la mano, le estoy pidiendo que por favor Esta es nos la última pregunta, la última pregunta. sí, la pregunta porque el micrófono está cerrado. A ver si nos la envía. Porque de él no hemos recibido preguntas. A ver si nos la escribe antes de... No la escribió. Bueno, Porque levantó la mano, pero no, le escribí que por favor nos enviara, porque como tenemos el micrófono cerrado para participantes, entonces, si nos la hace llegar por correo o más adelante nos la escribe directamente a los correos de contacto, con mucho gusto la responderemos. claro. Omar, muchísimas gracias por esta interesante conversación y presentación. Para nuestros participantes, muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en nuestro tercer webinar que muy seguramente se estará realizando en el mes de junio. Que tengan todos una excelente semana. Muchísimas gracias. Si tienen alguna inquietud adicional o alguna otra pregunta, por favor enviarla a omar.oyarzabal.wm.edu. Y te quisiera agradecerte a ti y a TC Colombia por el apoyo que nos dan y bueno, mándenle también un email a Janet en cualquier consulta o dudas que tengan o algunas ideas que tengan para los webinarios. Por favor, mándenle un email a Janet. Muchas gracias, Janet. No, a ustedes muchas gracias y a todos que tengan una excelente semana.